¿Una vez has oído hablar de alguien que comenzó desde cero y cambió completamente su vida? Parece un cuento de hadas, pero esta es la historia real de Tanka. Un joven que fue expulsado de su casa con casi nada, apenas 5 gallinas, un gallo y una cabaña a punto de derrumbarse. Pero aquí está la parte sorprendente, no solo sobrevivió, sino que transformó esa situación en algo extraordinario. Y, en medio de todo esto, un duende travieso y hambriento entró en su vida, cambiando el rumbo de esta historia de manera inesperada. Es curioso cómo, muchas veces, los momentos de crisis son exactamente lo que necesitamos para despertar nuestro verdadero potencial. En el caso de Tanka, la ayuda vino de donde menos lo esperaba, un elfo que, al principio, parecía más un problema que una solución. Pero, con paciencia, inteligencia y una buena dosis de valentía, transformó las gallinas robadas en valiosas lecciones y, además, descubrió el secreto para conquistar el corazón de Sara, una joven tan misteriosa como encantadora. Esta no es solo una historia de superación, es un relato sobre amor, coraje y la fuerza de las historias que conectan nuestras vidas. Si estás en un momento en el que sientes que todo está en tu contra, prepárate. Porque lo que empieza con gallinas y una cabaña puede terminar con una granja, un hogar y un futuro que ni siquiera Tanka se atrevía a soñar. Tanka nunca fue el hijo ideal. Sus padres, cansados de sus escapadas y de su aparente falta de propósito, decidieron que era hora de que caminara con sus propias piernas. Pero, en lugar de echarlo con las manos vacías, le dieron algo peculiar, una cabaña en ruinas, 5 gallinas y un gallo. Era casi como una prueba. Al fin y al cabo, ¿qué haría un joven con fama de ocioso con tan poco? Muchos dirían que era una broma cruel, pero allí había una semilla de oportunidad esperando a ser plantada. La cabaña apenas se mantenía en pie, con tejas faltantes y paredes que crujían con el viento. Sin embargo, Tanka vio en ese lugar no solo el peso del abandono, sino un hogar en potencia. Un lugar donde podría demostrar algo al mundo y, sobre todo, a sí mismo. No sabía nada sobre criar gallinas, pero estaba a punto de aprender, huevo a huevo. Al fin y al cabo, ¿qué podría ser más simbólico que transformar lo que parecía una condena en algo grandioso? Así, con una mezcla de determinación y duda, Tanka comenzó su travesía. Había algo en las gallinas que le intrigaba, una simplicidad que contrastaba con la complejidad de sus propios pensamientos. Cada amanecer, el gallo cantaba como si dijera, hoy es un nuevo día, no lo desperdicies. Era un inicio modesto, pero ¿quién dijo que las grandes historias no comienzan con pequeños pasos? La rutina de Tanka, que ya era un torpe baile entre huevos y tejas, se tornó más interesante cuando sus gallinas empezaron a desaparecer. Al principio pensó en zorros, pero nada explicaba los restos de plumas esparcidos de forma tan peculiar. Entonces, en una noche de luna llena, Tanka descubrió a un ser diminuto y ágil, un elfo, con ojos hambrientos y manos rápidas. Tinky, como se presentó, no parecía ni un poco arrepentido. Tengo hambre, no estabas usando bien estas gallinas, dijo, guiñando un ojo con una descarada expresión casi cómica. El enfrentamiento entre el joven y el elfo fue más cómico que amenazante. Tanka, armado solo con una escoba, intentó proteger a sus aves, mientras Tinky esquivaba con la destreza de alguien que había causado travesuras durante siglos. Pero, en el fondo, Tanka no pudo odiar a esa criatura traviesa. Al fin y al cabo, ambos tenían algo en común, una vida que los obligaba a arreglárselas con muy poco. Fue así como, entre gallinas huyendo y un gallo histérico, nació una alianza improbable. En lugar de expulsarlo, Tanka decidió negociar. Si vas a robar, al menos enséñame algo útil a cambio, le dijo. Para su sorpresa, Tinky aceptó. El elfo no solo reveló trucos para cuidar mejor de las gallinas, sino que también empezó a dar consejos que iban más allá de la supervivencia, sugerencias que parecían ser tanto sobre los animales como sobre la vida. Así comenzó a formarse una peculiar alianza, llena de lecciones inesperadas y promesas de aventuras aún mayores. Tinky, además de ser un elfo hambriento, era un observador astuto. Después de algunas semanas, notó algo curioso. Tanka cambiaba cuando Sara, la hija de un granjero local, pasaba cerca. Era como si el joven, tan enfocado en sus gallinas, se convirtiera en un manojo de nervios y dudas. ¿Te gusta, verdad?, le preguntó Tinky con una sonrisa traviesa. Antes de que Tanka pudiera negarlo, el elfo dio un salto en el banco de la cocina y disparó. Si me ayudas con algo,
te enseñaré cómo conquistarla. Tanka estaba desconfiado, pero intrigado. ¿Qué podía saber ese elfo sobre el amor? Fue entonces cuando Tinky reveló un plan. Explicó que Sara había pasado por tragedias en sus vidas pasadas, experiencias tan profundas que aún resonaban en su alma. Por eso, vivía callada, como si temiera que cualquier palabra rompiera su frágil paz interior. El secreto, según el elfo, estaba en comprender esas vidas pasadas y mostrarle que, incluso con dolores tan antiguos, el presente aún podía ser hermoso. Para Tanka, la idea parecía absurda, pero no tenía mucho que perder. Tinky le enseñó a observar señales sutiles en el comportamiento de Sara, a hablar con delicadeza y a usar historias simples y cautivadoras, para conectar sus almas. No solo la conquistarás, dijo el elfo, también la ayudarás a sanar una parte de lo que la silencia. Con eso, el viaje de Tanka comenzó a expandirse, dejando claro que el amor, al igual que las gallinas, requería paciencia y cuidado. Tinky empezó a desentrañar las vidas pasadas de Sara como quien revela secretos antiguos. Contó que, en otra vida, ella había sido un tigre, salvaje y libre, pero marcada por la pérdida de sus cachorros. Ese dolor ancestral se reflejaba en la manera en que se mantenía distante, como si el mundo fuera una amenaza constante. Luego vino su vida como una perdiz, huyendo de cazadores incansables, siempre al borde de la desesperación. Y, por último, una alondra, cuya voz encantadora fue silenciada antes de alcanzar su pleno canto. Esos recuerdos no eran simples historias, sino fragmentos de un alma que aún buscaba sentido. Tanka se sentía fascinado y confundido al mismo tiempo. ¿Cómo podía él, un joven que apenas sabía cuidar gallinas, ayudar a alguien con una carga tan profunda? Pero Tinky fue claro: las vidas pasadas nos moldean, pero no nos definen. Puedes mostrarle que, incluso después de tantas pérdidas, el presente es un terreno fértil para empezar de nuevo. Era una tarea desafiante, pero también una oportunidad única de demostrar su valor, no solo para Sara, sino para sí mismo. Así, Tanka comenzó a aplicar lo que había aprendido. En conversaciones tímidas, compartía historias de superación, usando las metáforas que Tinky le había enseñado. A veces, somos como una gallina que pierde sus plumas, parece el final, pero es solo el inicio de algo nuevo. Poco a poco, veía pequeñas sonrisas aparecer en el rostro de Sara, como si una tenue luz comenzara a atravesar las sombras de su silencio. Era solo el principio, pero prometía mucho más. Armado con los consejos de Tinky, Tanka decidió que su misión era más que conquistar el corazón de Sara, era ayudarla a redescubrir la voz que había perdido. Empezó despacio, respetando su espacio. Por las mañanas, dejaba pequeños regalos sencillos, como flores silvestres o cestas con huevos frescos. Por las tardes, aparecía con historias curiosas sobre las gallinas y las lecciones inesperadas que aprendía de ellas. Todo se hacía con ligereza, pero cargado de significado, como si cada gesto fuera un paso en la dirección correcta. Al compartir sus propias experiencias de fracasos y superaciones, Tanka abrió una ventana de confianza. Habló sobre el peso de haber sido expulsado de casa y cómo transformar una cabaña en ruinas en un hogar le estaba enseñando más de lo que jamás había imaginado. Eso tocó a Sara de una manera única. Ella no necesitaba escuchar promesas vacías, veía el esfuerzo de Tanka en acción. Y, más que eso, sentía que él era genuino, alguien que no solo intentaba conquistarla, sino realmente entenderla. La confianza de Sara crecía poco a poco, reflejada en gestos casi imperceptibles, una mirada más prolongada, una sonrisa discreta, una palabra tímida. Tanka sabía que el camino estaba lejos de terminar, pero ya veía los frutos de su dedicación. Lo que comenzó como un simple deseo de conquistar su amor se había transformado en algo mucho más grande. Era como si, al ayudarla a sanar, él también estuviera cambiando. Sin embargo, la promesa que había hecho a Tinky aún flotaba en el aire, esperando ser cumplida. Después de meses de paciencia y dedicación, Tanka finalmente conquistó el corazón de Sara. El silencio que antes la envolvía fue roto por palabras que surgieron con cuidado, como un manantial tímido después de años de sequía. Ella reveló sus sueños, miedos y esperanzas, y juntos comenzaron a construir algo más sólido de lo que las palabras podían expresar. La boda fue sencilla, pero llena de significado. Cada persona presente veía en ellos una historia de superación y amor que trascendía las dificultades de sus vidas.
Con el tiempo, Tanka heredó las tierras del padre de Sara, un agricultor conocido por su generosidad. En lugar de conformarse, usó la oportunidad para crear algo extraordinario. Transformó la cabaña en una granja próspera, donde los campos florecían y las gallinas, que antes eran su único recurso, ahora simbolizaban su viaje. Y, fiel a la promesa que había hecho a Tinky, Tanka creó un pequeño santuario para elfos en las tierras, asegurándose de que su amigo nunca más tuviera que robar para sobrevivir. La granja se convirtió en la más grande de la región, pero lo que más impresionaba era el espíritu que la envolvía. Cada visitante, al cruzar sus puertas, sentía la energía de una historia que comenzó con ruinas, un gallo y algunas gallinas. Tanka y Sara eran más que agricultores exitosos, eran prueba viviente de que la determinación, cuando está guiada por el amor y la sabiduría, puede transformar incluso los comienzos más improbables en finales extraordinarios. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿qué estás haciendo con los recursos que tienes a tu alcance? Tanka comenzó prácticamente sin nada, un joven expulsado, gallinas para cuidar y un gallo que parecía cantar más fuerte que sus esperanzas. Pero no se rindió. Escuchó, aprendió y actuó. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para transformar las dificultades de tu vida en historias de... Si hay algo que este viaje nos enseña, es que todos tenemos el potencial de cambiar nuestra realidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las oportunidades escondidas en situaciones que parecen imposibles? ¿Será que estás dejando que el miedo o la duda silencien tus sueños, al igual que Sara fue silenciada por sus vidas pasadas? Este es el momento de dar un paso adelante, escuchar los consejos que la vida te ofrece incluso si vienen de un elfo inesperado y crear tu propia historia. Si te gustó esta historia y quieres seguir aprendiendo valiosas lecciones para tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos transformar cualquier desafío en una épica aventura de superación. ¿Estás listo para empezar?